Él no percibió cuando la puerta se abrió. Estaba demasiado inmerso en ser admirado. Brillaba junto a su nueva musa, como si la vida que tuvo antes jamás hubiera existido. Pero cuando ella entró, la mujer que él creía haber descartado con éxito, el salón entero contuvo el aliento. Un vestido azul profundo, un vientre evidente y un nuevo hombre a su lado. Fue en ese instante que Julián Sarmiento se quedó petrificado. Porque la fortuna se construye con dinero, pero la dignidad, esa solo sobrevive cuando recuerdas quién estuvo a tu lado cuando nadie más miraba. El evento se celebraba cada año, pero aquella edición era especial. El centenario del Foro Latinoamericano de Innovación, FLI, había congregado a empresarios, políticos, inversionistas y grandes figuras de la élite global. Un baile de gala en la capital, dentro del recién restaurado antiguo colegio de San Ildefonso, con invitaciones limitadas a solo 200 personas en todo el país. Julián Sarmiento llegó como si la noche le perteneciera. CEO de una de las empresas más valiosas de América Latina, caminaba bajo los flashes con su sonrisa ensayada y la postura de quien sabe exactamente a dónde quiere llegar y a quién puede llevar consigo. A su lado, Valeria Montes, 32 años, experta en marca personal, recién galardonada por un proyecto de reposicionamiento para políticos en campaña. Hermosa, astuta, exuberante sin esfuerzo. Llevaba un vestido de satén dorado con un solo hombro, que detenía las miradas y obligaba a las cámaras a seguirla. Su entrada fue una coreografía meticulosa, una breve pausa en lo alto de la escalinata, sonrisas calculadas, poses fugaces. Julián alzó su copa de champaña, levantando la vista como diciendo: «He llegado a donde siempre quise». Todo estaba bajo control. O al menos, eso creía él. El maestro de ceremonias anunciaba a los premiados de la noche, mientras la música de cuerdas llenaba el salón abovedado. Julián repartía saludos, comentarios y encanto con la destreza de quien ha construido una reputación impecable, aunque fuera sobre cimientos de cristal. Pero, como toda estructura mal cimentada, algo temblaba en el subsuelo de aquella seguridad, algo que él pensaba que había sepultado, porque hay silencios que solo parecen inofensivos, hasta que deciden volver en voz alta. Sofía Herrera nunca quiso ser el centro de atención. Arquitecta urbanista, hija de una maestra de escuela pública y un padre marino retirado, creció entre libros, bocetos y café recién colado. Conoció a Julián en la universidad, cuando él todavía vendía accesorios de computadora en un puesto improvisado en el patio. Fue Sofía quien revisó su primer borrador de propuesta de inversión, quien diseñó las presentaciones iniciales, quien sugirió el nombre de la startup que años después se convertiría en un imperio. En esa época, los dos compartían un departamento de 40 metros cuadrados y celebraban cada venta como si fuera un trofeo. Ella era la mente serena detrás de la ambición desbordada. Mientras él soñaba en las nubes, era ella quien construía el suelo firme bajo sus pies. Sus amigos más cercanos decían que Julián solo volaba tan alto porque sabía que tenía dónde aterrizar, y ese lugar era ella. Pero a medida que la empresa crecía, los espacios entre ellos también se ensanchaban, las juntas se alargaban, las invitaciones para ella disminuían. Julián empezó a decidir solo. Alianzas, contrataciones, incluso la mudanza al nuevo penthouse en Santa Fe, todo sin consultarla. Sofía intentaba comprender. Se decía a sí misma que era el precio del crecimiento. Pero con el tiempo notó que había dejado de ser parte de la ecuación. Ya no la llamaban para los eventos. En las entrevistas él hablaba de una fuerza invisible a su lado, pero nunca pronunciaba su nombre. Peor que ser olvidada, era ser borrada con sutileza. Un tipo de exclusión que no hace ruido pero cala más hondo, porque se ejecuta a la vista de todos y nadie parece darse cuenta. Y aún así, Sofía se quedó. Porque al amor a veces le cuesta aceptar que se ha convertido en silencio.
La prueba de farmacia no dejó lugar a dudas. 2 líneas rojas. Sofía estaba embarazada. Se sentó en el suelo frío del baño con una sonrisa tímida y lágrimas silenciosas. Después de todo, aquello parecía una señal. Quizás era lo que faltaba para que los dos volvieran a verse, no con los ojos, sino con el corazón. Preparó el anuncio con delicadeza. Encargó una taza con la frase «El mejor papá del año». Envolvió el ultrasonido en papel reciclado y escribió una nota breve. Alguien nuevo viene en camino para compartir el mundo con nosotros. Julián abrió la caja durante la cena, leyó, sonrió levemente y solo dijo, «¿Estás completamente segura de esto?» Sofía respondió con un firme asentimiento. Él contestó, «Ok, hablamos después». Pero el después nunca llegó. En los días siguientes, Julián empezó a dormir en la oficina, justificándose con reuniones y usos horarios. El tema del bebé se convirtió en un punto ausente en la agenda. Nada sobre nombres, nada sobre el médico, ni una pregunta, ni una caricia. Y entonces llegó la noticia. Una notificación en su celular. Julián y Valeria aparecerían juntos en el Foro Internacional de Innovación en Dubái. Sofía estaba en su semana 11 de gestación. Julián no dijo una palabra antes de embarcar. A su regreso, trajo un regalo, un collar moderno y tan frío como su empaque. «Para ti, Valeria me ayudó a escogerlo. Pensé que era tu estilo». Sofía sonrió sin gracia. Por dentro, algo se había roto. No era solo la traición física, era la constatación de que él ya se proyectaba en otro lugar, y que ella, incluso embarazada, ya no formaba parte del plan. Porque peor que ser traicionada es ser olvidada como si nunca hubieras existido. Sofía no suplicó por explicaciones. Durante semanas intentó mantener el ritmo de la rutina, aunque todo en su interior estuviera en suspenso. El ultrasonido del segundo trimestre ocurrió sin él. La doctora preguntó con una amabilidad forzada, ¿el papá no pudo venir? Sofía sonrió con esfuerzo. Viaje de trabajo. Pero lo que dolía no era la ausencia física, era el desinterés. Ni un mensaje, ni un «todo bien por allá». Solo el silencio, como si el embarazo fuera un error administrativo que él aún no sabía cómo archivar. Poco a poco, la invisibilidad se hizo oficial. En el chat del equipo ejecutivo de la empresa, del que ella aún formaba parte por convención, su acceso fue suspendido temporalmente por reestructuración. En el sitio web de la compañía, su biografía como cofundadora había desaparecido. En su lugar, Valeria Montes figuraba como directora de reputación e imagen estratégica. Fotos de ellos comenzaron a aparecer en revistas de negocios y perfiles de columnistas sociales. La pareja que simboliza la nueva élite digital, decía un titular. Sofía lo leyó sentada en el balcón, con las manos sobre el vientre y el viento moviendo sus cabellos sueltos. Ya no lloraba. Llorar exige energía, y ella solo quería sobrevivir el día sin desmoronarse. Su familia hacía preguntas. Ella las esquivaba con medias frases. La soledad no gritaba, solo susurraba, y susurraba todo el tiempo. Una mañana, al abrir el closet, vio el vestido azul marino que usó en la cena de lanzamiento de la primera ronda de inversión de la empresa. Guardado por años, él estaba allí, pero ella ya no se reconocía dentro de él. Fue ese día que comprendió. No solo estaba siendo traicionada, estaba siendo reemplazada. En la vida, en el trabajo, en la historia. Y lo más cruel, su propio hijo ya era una nota al pie de página en el guión que Julián escribía solo. Sofía dejó de intentar conversar. Dejó de esperar que él volviera a casa con ojos que vieran, porque algunas ausencias no piden permiso. Simplemente entran y cambian todo de lugar. ¿Alguna vez has tenido que fingir fortaleza solo para no derrumbarte frente a los demás? ¿Has sentido que, aún estando presente, te trataban como si no existieras? Si esto te ha pasado, comenta aquí solo con la palabra sí.
Es simple, pero me demuestra que estás ahí y que no pasaste por esto solo o sola. Las primeras mañanas fueron vacías. Sofía se despertaba sin saber qué hacer con el tiempo, sin trabajo, sin rutina, sin Julián. Con un cuerpo que crecía y una mente que se encogía cada día, se sentía como una casa siendo lentamente invadida por el moho del abandono. Hasta que una notificación diferente apareció en su correo. Era el boletín de un antiguo proyecto de vivienda social que ella había apoyado como voluntaria al inicio de su carrera. Al final, un mensaje corto, casi casual. Estamos retomando el proyecto. Buscamos mentes con visión social. Si quieres un lugar para respirar, aquí hay espacio. El remitente, Andrés Castillo, ex socio de Julián, apartado de la empresa años atrás por diferencias éticas, o al menos eso se decía. En su momento, Sofía nunca supo los detalles. Solo recordaba que él desapareció del mapa de un día para otro. Pensó en ignorarlo, pero en ese atardecer respondió: necesito respirar. 2 días después, se encontró con Andrés en una vieja casona en la colonia Roma, ahora transformada en un taller de proyectos. Sin gafetes, sin alfombras rojas, paredes descascaradas, mesas de madera reciclada, gente riendo a carcajadas y dibujando ideas en papel de estraza. Andrés no le preguntó nada sobre Julián, ni sobre el embarazo. Solo le mostró las salas, le presentó al equipo y le dijo: quédate el tiempo que quieras, aquí nadie tiene que demostrar nada para existir. Sofía no supo cómo agradecerle, simplemente se quedó. Al principio, observaba. Se sentaba en un rincón y dibujaba planos sin compromiso, pero poco a poco volvió a sugerir, a opinar, a sentirse parte de algo que no exigía disfraces. En ese espacio nadie la conocía como la esposa de Julián. Allí ella era Sofía, con todos sus trazos, dolores y silencios. El vientre crecía y con él una nueva vida adentro y otra afuera. Empezó a comer mejor, a caminar sin mirar el celular cada 2 minutos, a reír despacio, como quien reanima músculos olvidados. Andrés la trataba con una amabilidad real, de esa que no espera nada a cambio. Un té antes de la reunión, un tómatelo con calma después de un día difícil. Ninguna invasión, solo presencia. No había romance. Todavía no, pero había respeto. Y cuando vienes de un lugar donde te borraron, que alguien te vea, es el primer paso para volver a la vida. Sofía estaba lejos de estar entera, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que podía crecer sin pedir disculpas por ocupar espacio. La invitación llegó por mensaje, como si nada hubiera pasado. El baile del foro es el sábado. Me dijeron que todavía tienes una invitación vitalicia. ¿Quieres ir? Sofía no respondió de inmediato. Dejó el celular sobre la mesa y se quedó mirando su taza de té, el vapor subiendo en espiral como si el tiempo dudara junto con ella. Ese baile era simbólico, el mismo donde, años atrás, ella y Julián habían sido homenajeados como la pareja del futuro. Él por la innovación, ella por la arquitectura humanizada que daba alma a los proyectos. Ahora ella era solo silencio en las notas al pie de sus biografías. Esa noche sacó el vestido azul profundo del armario. Todavía le quedaba. Se ajustaba sobre su vientre de una forma inesperadamente hermosa. Por primera vez se miró al espejo y pensó: no necesito parecer nada. Solo necesito ser. Andrés pasó a buscarla puntualmente a las 7 p.m. Llevaba un saco gastado en los hombros y una sonrisa discreta, como quien sabe que la fuerza no está en el brillo, sino en la firmeza. Llegaron discretos, pero fue cuando Sofía bajó del auto que el salón pareció contener la respiración. Los flashes cambiaron de dirección. Un vientre evidente, una mirada serena. Del brazo de un hombre que nadie esperaba volver a ver allí. Adentro, Julián conversaba con patrocinadores junto a Valeria. Cuando vio a Sofía, se paralizó.
La copa que sostenía se le escapó de los dedos. El sonido del cristal haciéndose añicos contra el mármol cortó el murmullo del salón con más impacto que cualquier anuncio. Sofía no apresuró el paso. Tampoco dudó, caminó hacia el centro del salón. Saludó a quien merecía su saludo. Ignoró a quien la había ignorado antes. Su presencia era la respuesta, y en ese momento Julián entendió. Ella no había venido a competir, ni a provocar. Había venido porque podía, y porque, después de todo, estar de pie era la respuesta más contundente que él jamás podría dar. Julián se acercó minutos después, solo. Ya no había aplausos a su alrededor, ni cámaras, ni encanto. Solo él, el silencio, y la mujer a la que un día llamó invisible, ahora imposible de ignorar. «Viniste», dijo con la voz baja, como quien teme escuchar su propia culpa. Sofía solo asintió. El vestido azul se movía con ligereza, a pesar del peso de su vientre. No parecía exhausta, parecía segura. Quería hablar, explicar las cosas, intentó él. «No es necesario», respondió ella. «Vine por mí, Julián, no por ti». Él miró al suelo por unos segundos, luego el rostro de ella, y finalmente al hombre a su lado. Andrés se mantenía en silencio, a una distancia respetuosa. Julián continuó. «Me odias», Sofía suspiró. «Hubo un tiempo en que me odiaba a mí misma por seguir esperando algo de ti». De su bolso sacó un sobre. «Son los papeles del divorcio. Fírmalos cuando quieras. Sin pleitos, solo paz». Él los tomó con manos temblorosas. Por primera vez en años no tenía nada que decir. Sofía le dio la espalda con la misma tranquilidad con la que llegó. Volvió hasta Andrés y le tocó el brazo con suavidad. No hubo público, no hubo gritos. Solo la verdad suspendida en el aire, demasiado clara para ser desmentida. Mientras Julián permanecía inmóvil, con el sobre en la mano y la mirada perdida, Sofía se sentaba en una de las mesas y sonreía. Una sonrisa pequeña, pero completa. No necesitaba vencer a nadie, porque estar viva, lúcida y dueña de sí misma, después de tanto silencio, ya era una victoria suficiente. Por mucho tiempo, Sofía creyó que el amor era sinónimo de espera. Esperar que el otro vuelva a mirar. Esperar que la mala racha pase. Esperar que aquello que un día fue hermoso encuentre el camino de regreso. Pero la verdad es que esperar demasiado a alguien a veces significa abandonarse a uno mismo. Julián no se fue de golpe. Fue deshaciendo su presencia en silencio, como quien cambia los muebles de la casa y espera que nadie se dé cuenta. Y Sofía, por amor, se fue adaptando, hasta casi no caber dentro de su propia historia. Pero hay un punto en que el silencio deja de ser protección y se convierte en una prisión. Y en ese punto, o gritas o desapareces. Sofía no gritó. Ella reconstruyó, sin escándalo, sin revancha, sin querer demostrar nada, porque la dignidad no se grita, se camina con ella. Y cuando vuelves a andar con la cabeza en alto, el mundo entero se ve forzado a recordar a quien intentó olvidarte. Al final, no se trataba de venganza, se trataba de presencia, de existir de nuevo, de ser vista, primero por sí misma y después por el resto del mundo. Si esta historia te llegó de alguna forma, deja tu like aquí. Es la forma más simple de mostrar que vale la pena seguir trayendo historias así. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. En serio, los leo todos con mucho cariño y me aseguro de responder a quienes se toman un tiempo para conversar conmigo. Si crees en el poder de los nuevos comienzos, suscríbete al canal. Cada nueva suscripción es lo que me da la fuerza para seguir en este viaje. Y no te vayas todavía. Elige una de las dos historias que te he dejado en la pantalla. Te encuentro en el próximo video.